¿Qué tal, amada iglesia? Dios les bendiga. En este domingo queremos compartir una palabra para que entendamos los tiempos que vivimos y qué es lo que Dios espera de nosotros en este tiempo preciso. Pensemos de que la salvación es el regalo que el Señor nos da y es la puerta, pero para ingresar a mayores cosas, no es el final de nuestro destino. Es decir, cuando nosotros llegamos a Cristo, nos arrepentimos de nuestros pecados, empezamos a conocer de Él, ese es el inicio, pero hay un propósito mayor. ¿Se anima a decir conmigo? Hay un propósito mayor. Quizás acabas de conocer a Dios o conoces a Dios hace mucho tiempo y es bueno que digamos, listo, tengo la salvación, tengo vida eterna, Jesucristo es mi Salvador. Ahora bien, hay todo un propósito mayor al cual tenemos que acceder. Dice la palabra de Dios justamente en el libro de Efesios, en una palabra que quiero leerlas, dice que Dios preparó de antemano muchas buenas obras para que caminemos en ellas. Efesios 2:10. Es decir, Dios tiene un plan que involucra muchas obras buenas para que todos nosotros, sus hijos e hijas, las pongamos en práctica. Y cuando habla de obras buenas es dar el testimonio de Cristo en todo lugar, en todo momento. Es ser esa voz profética, es ser aquel que puede llevar a Cristo en los hechos a los que están desvalidos, a las viudas, a los huérfanos, a los pobres, a los menesterosos, hacer justicia al que padece violencia, es llevar a buenas obras. Ahora bien, muchas veces nosotros cuando llegamos a Cristo empezamos, un proceso de sanidad de nuestras propias vidas y a veces nos quedamos estancados ahí. Es decir, empezamos a decir, yo quiero que Dios sane, ¿no? Mi pasado, mis traumas, mis heridas. Y está bien pasar por ese proceso, es necesario. Quizás incluso en tu mismo discipulado estás haciendo un tiempo de liberación y sanidad. Pero déjame decirte que eso no puede durar para siempre como una excusa para postergar el trabajar para Dios. ¿Qué significa? Hay personas que habiendo conocido de Dios durante años siguen pensando en sí mismas. Es que yo necesito sanar, yo necesito estar bien, tengo que tener mi tiempo, mi proceso. Y pasan 1, 2, 3, 5, 10 años y siguen pensando en sí mismas y se olvidan de esas buenas obras que Dios pensó que hagan. Ahora bien, no es el propósito de Dios que la iglesia de Cristo esté llena de personas que están todas en un proceso eterno de sanidad, de pensar en mí mismo, en que está bien, Dios me ama, me consuela, me levanta, pero para que yo cumpla un propósito mayor. Entonces, si es que en tu vida ha pasado ya mucho tiempo de estar pensando solo en ti, este mensaje precisamente es para que salgas de esa mirada meramente egoísta sobre nosotros mismos y empezar a pensar, Señor, ¿cuáles son esas buenas obras que tienes pensado para que yo haga? En mi familia, en mi barrio, en mi ciudad, en mi provincia, en mi nación, en mi generación. Entonces, no es que vamos a quedarnos en una situación de decir, listo, yo conozco al Señor inmediatamente, tengo que ir a hacer algo por otros, quizás te desespere, pero mientras nosotros somos sanados por Dios, mientras somos consolados, mientras entendemos y descubrimos nuestra identidad en Él, mientras somos liberados de maldiciones generacionales, tenemos que estar sirviendo a otros. El propósito de Dios se cumple cuando yo puedo pensar en qué quiere Dios que yo haga para esta generación. Venimos hablando acerca de la eclesía, de esa iglesia que manifiesta verdaderamente a Cristo en lugares, en las esferas en las que el Señor nos ha puesto. Y es importante que empieces a hacer esta pregunta. Dios, ¿qué estás esperando que yo haga para manifestar tu gloria? ¿Qué estás esperando de mí para que yo muestre a otros de tu existencia, de tu poder, de tu verdad? Venimos hablando en las últimas semanas acerca de hacer nuestra lista de oración para poder predicar a otros. Y cuán importante es que nos enfoquemos en qué puedo hacer yo para Dios, para servir a otros, para bendecir a otros. Y ¿sabes qué? Mientras empieces a servir, a bendecir, a ayudar a otros, a pensar en qué es lo que Dios te ha dado para poder dar a esta generación, seguramente vas a empezar a madurar en tus relaciones, en tu vida personal, a sanar muchas cosas, a entender lo que Dios quiere para tu vida. Por eso es tiempo de levantarnos y despertarnos. Precisamente en el libro de Efesios, el que les acabo de nombrar, dice, despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Está hablando de la necesidad de nosotros
llevar a Cristo en los hechos, llevar y manifestar a Jesús en ese despertar, no estar dormidos, no estar desatentos, no estar desalineados de lo que Dios quiere hacer, sino poder nosotros empezar a mirar de una manera sobria, entendidos en los tiempos. Señor, ¿qué quieres que haga yo en esta generación? ¿Qué quieres que haga yo entre mis compañeros de trabajo, en mi facultad, en mi propia escuela, en mi barrio, entre mis colegas, en mi familia? ¿Qué estás esperando que yo diga, Señor, para representarte? Y al respecto, quiero que vayamos a leer una historia que nos va a hablar acerca de esto y está en el libro del profeta Daniel. Venga conmigo acá al libro de Daniel, capítulo 3. Y aquí habla acerca de un episodio que estaban los tres amigos de Daniel. Recordemos de que Daniel y sus amigos eran funcionarios en Babilonia, un imperio pagano que había tomado como esclavos y servidores a estos israelitas que eran destacados, que eran brillantes y que lo tenían al servicio de este imperio. Ahora, este imperio era un imperio pagano que adoraba a falsos dioses y entre esas cosas también se adoraba al mismo rey, ¿verdad? Era una adoración al rey. Los judíos habían sido enseñados en que el único rey y el único al cual debían adorar es a Dios. Entonces vemos acá de que hay una orden. Venga conmigo a Daniel capítulo 3, versículo 4. Y dice, entonces los heraldos, quiere decir los proclamadores públicos, dice, proclamaron a voz de cuello, a ustedes, pueblos y naciones y gente de toda lengua, se les ordena lo siguiente. Fíjense que había una orden real. Dice, se les ordena lo siguiente. Tan pronto como escuchen la música, las trompetas, las flautas, las cítaras, las liras, las arpas, las ampollas y otros instrumentos musicales, deberán inclinarse y adorar la estatua de oro, porque el rey Nabucodonosor la ha mandado a erigir. Todo el que no se incline ante ella ni la adore, será arrojado de inmediato a un horno en llamas. Versículo 7. Ante tal amenaza, diga conmigo, orden, amenaza. Había una orden real y luego una amenaza por el incumplimiento. Tan pronto como que se escuchó ante tal amenaza, tan pronto como se escuchó la música de todos estos instrumentos musicales, todos los pueblos y naciones y gente de toda lengua se inclinaron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había mandado a erigir. Pero algunos astrólogos se presentaron ante el rey, es decir, brujos, ¿sí? Y acusaron a los judíos. Escuchen esto. Que viva por siempre su majestad, exclamaron. Usted ha emitido un decreto ordenando que todo el que oiga la música, ¿sí?, se incline ante la estatua de oro y la adore. También ha ordenado que todo el que no se incline ante esta estatua ni la adore será arrojado al horno de llamas. Versículo 12. Pero hay algunos judíos a quienes su majestad ha puesto al frente de la provincia de Babilonia, es decir, eran funcionarios públicos estos hebreos, que no han acatado sus órdenes. ¡Wow! No adoraron a los dioses que de su majestad ni a la estatua de oro que mandó erigir. Se trata de Sadrach, Mesach y Abednego. Entonces, lleno de ira, Nabucodonosor les mandó llamar, y cuando estos jóvenes se presentaron ante el rey, Nabucodonosor les dijo: ustedes tres, ¿de verdad que no honran a mis dioses ni adoran la estatua de oro que yo he mandado a erigir? Ahora escuchen la música de los instrumentos y más les vale que se inclinen ante la estatua que yo he mandado a hacer y la adoren. O sea, acá hay una insistencia, dijimos, orden, amenaza, desobediencia a esa orden, y acá hay una insistencia, ¿verdad? Imagínense ser llamado Nabucodonosor, el hombre más poderoso del imperio, y les dice: quiero que lo hagan, les insiste, de lo contrario serán lanzados de inmediato al horno de fuego en llamas. Y no habrá Dios capaz de librarlos de mis manos. Le está diciendo luego aquí otra intimidación más. ¿Ustedes creen que Dios, su Dios, o sea, sabía que ellos adoraban a otro Dios, los va a librar? Sadrach, Mesach y Abednego les respondieron a Nabucodonosor: no hace falta que nos defendamos ante su majestad. Si se nos arroja al horno en llamas, el Dios, escuchen esto, al que servimos puede librarnos del horno de las manos de su majestad. Pero aun si nuestro Dios no lo hace así, sepa usted que no honraremos a sus dioses ni adoraremos a su estatua. Bueno, la historia sigue con que dice que se encendió la ira de Nabucodonosor tanto que mandó calentar 7 veces más el horno para tirarlos a ellos. ¿Cómo terminó la historia? Léala en su casa.
Escuchen, acá esta situación refleja lo que hoy estamos viviendo. Hoy estamos en un sistema que va a amenazarte para que no hagas lo que fuiste enseñado a hacer. Nosotros fuimos enseñados a adorar a Dios, no a otros dioses. Pero hoy, por ejemplo, en Tucumán, en las escuelas públicas, se sigue enseñando a idolatrar a las vírgenes. Tenemos esa obligación, esa imposición, mirala, hacele flores, arrodillate, tenés que rezarte, tenés que persignar. Lamentablemente hoy se sigue imponiendo la idolatría en las escuelas públicas. ¿Cuántas mamás y papás de los que hoy están viendo este video dicen, che, la verdad que bueno, para que no lo desaprueben, yo para no hacer problema? Hoy está sucediendo eso. O en las universidades, aquel que venga a oponerse con otro pensamiento, y hablando de la diversidad, hablando de las perversiones, cuántas veces en los mismos grupos de trabajo, no me vengas a mí con tus ideas, acá se va a hacer así, se va a hacer aquí todos vamos a ir a la fiesta de Halloween, aquí se va a festejar esto. Vemos de que se está imponiendo cada vez más la tiniebla, la perversión, la maldad, el ateísmo, la promiscuidad, la idolatría. Todos en esta familia vamos a hacer tal cosa. Y aquí viene que esa es la estrategia de Satanás, porque vemos que hay un orden, una amenaza. Es que si no te vas a tener que ir de este trabajo, y si no te gusta, cambiate de escuela, y si no te parece bien, ahí tenés la puerta, ¿sabes cuánto hay detrás tuyo? Y si no te gusta, te voy a desaprobar. Siempre esa orden que va a contradecir el principio de Dios va a traer una amenaza. ¿Para qué? Para lograr que aunque vos en el foro interno digas, yo sé que está mal, pero se retraigan, y hace opera Satanás. ¿Para qué? Para que los que saben que está bien y que está mal digan, mejor no, porque yo no quiero tener problemas con mi familia, con mi jefe, con mi compañero, con los papás de la escuela, con mis colegas, con lo que sea. Y aquí vienen de que hay una amenaza. Si vos no acatás mis órdenes, en este caso dice, van a ser asesinados. Estamos hablando de que había un riesgo de muerte. Y algunos no quieren obedecer a Dios porque ¿qué van a decir de mí en las redes sociales? Mirá si subo eso y me critican. Y mirá si piensan mal de mí. O sea, no, hay cristianos que no están ni siquiera en riesgo de muerte, pero aún así temen a decir la verdad, que en el fondo saben que están desobedeciendo a Dios, o que les ha sido impuesto, o cuestiones de corrupción, de mentira, de engaño. Pero bueno, yo para no decir nada, para no generar problemas. Y acá vemos que de vuelta hay una insistencia. A ver, tráelos acá, ¿quiénes son los desobedientes? Y les volvió a decir, a ver, dígame a mí en la cara que me van a desobedecer. Y ahí se ven que ellos estaban llenos del poder y de la seguridad de parte de Dios. Le dice, aun si su majestad no nos salva, vale la pena morir por esta causa, ¿vale? No nos vamos, aun si usted nos mata, no nos vamos a arrodillar. ¿Saben qué? Hoy hay cristianos en todo el mundo que están muriendo por decir que Alá no es Dios, que Yahweh, que Jehová es nuestro Dios. Lean las noticias, lo que está pasando en Nigeria, lo que está pasando en muchísimas partes del mundo, en Europa, sin ir más lejos. Hay cristianos que por predicar, por dar un tratado, por con un parlante decir Jesucristo es el Señor, están yendo a las cárceles, se les está quitando la ciudadanía, se los está expulsando, porque están diciendo verdades que el sistema no quiere escuchar. ¿Cuántos chicos hoy por decir en su escuela, profe, yo creo que hay varón y mujer, no hay miles de género? Esto está mal. Tenemos un consiervo ahora que es un pastor en Córdoba, que por decir lo mismo que dijimos nosotros en Tucumán, este evento los niños trans no lo queremos. Le han hecho una amenaza y una denuncia pública diciendo usted no puede expedirse en contra de esto. Es decir, van a querer venir a decirte, ¿cómo vas a hablar mal del gobernador? ¿Por qué vas a decir eso mal de tu jefe? ¿Cómo te atreves vos a decir esto en contra del colegio? No, pero el colegio está haciendo, todos tienen que venir a esta fiesta, pero es satánica, todos van a estar en esta muestra, le guste o no. Y siempre el enemigo va a quererte imponer para que vos que le falles a Dios, quiebres, retrocedas. Y si no te gusta, vos te vas. No es que acá te va a ser fácil, a ver, expresa tu fe, vení y orá. Hay una lucha, queridos, es una lucha de tinieblas contra luz, es una lucha de verdad contra mentira. Y muchas veces va a estar en juego, quizás no tu vida, pero sí tu cargo, tu bienestar, que tengas o no tengas amigos, que te echen de un trabajo, de una facultad, pero ¿saben qué? Lo vale. Estos chicos, estos jóvenes, tenían muy en claro que valía la pena dar su vida por serles fieles a Dios. Es más, ellos estaban en un rango de una función pública, por eso sus otros colegas que dicen, ahí están los hebreos, que nos los has puesto al frente de una provincia, capaz que sería hoy un cargo como de un ministro, de un secretario de Estado. ¿Cómo que vos no vas a ir a esa fiesta de tal patrono? ¿Cómo que a vos no se te ocurre? No, no vamos a ir, incluso si nos matan, no nos vamos a doblar delante de usted.
Recuerdo en el año 2011, cuando recién me había recibido yo de Ciencias Políticas, trabajaba en Casa de Gobierno y obviamente que yo había participado para tomar ese cargo con mi currículum, había tenido una entrevista de trabajo, todo, y tenía una tarea técnica para hacer en cuanto a mi profesión. Y recuerdo que era una época de elecciones y llegaron a la misma oficina con todos unos packs grandes de votos y dijeron todos a doblar los votos, ¿sí? Estaba ahí un candidato oficialista, de candidato a gobernador, y yo dije, a mí no me pagan para doblar votos, yo vine acá por una tarea profesional que tengo que hacer. Aquí todos doblamos votos, te guste o no. Y empezó una imposición política, no, a mí no me contratan para hacer esto, que obviamente generó conflictos, pero yo tuve que mantenerme firme, esto no está bien. Recuerdo también cuando yo misma era chica y me pasó con mis hijos en escuelas públicas, decir, no pueden imponerme a mí la religión católica. ¿Por qué obligan a esto? Incluso tener que hacer denuncias por discriminación religiosa, ya siendo grande, lo mismo también que me han discriminado por manifestarme en contra del aborto, que es la matanza de los niños, de la ideología de género que es perversa, de la pedofilia. Nos hemos encontrado nosotros como iglesia muchísimas circunstancias donde por decir la verdad hemos sido criticados, censurados, perseguidos, pero estamos con honor sabiendo que lo hicimos para mantener en alto el nombre de nuestro Dios. Ustedes deben saber que el ADN de esta iglesia, Casa de Transformación, es ser una voz profética. Y no que te amoldes para quedar bien y qué van a decir, qué van a pensar de mí si subo esto. No, yo en las redes sociales prefiero no poder nada, voy a perder amigos, voy a perder seguidores. Queridos, ellos estaban dispuestos a dar su vida por Cristo y vos estás pensando en si te van a bloquear, si quedas bien, si quedas mal. Eso no es el cristianismo verdadero, cuando hay gente que está en el mundo entero dando su vida por Cristo. Y vos estás diciendo, van a hacer que piensen, es como decía mi papá, un agente 007 del reino de los cielos, un agente secreto no lleva la luz de Cristo, un agente secreto está dispuesto a pelearse con quien sea por la verdad de Dios, porque vendrán tiempos donde a lo malo le llamarán bueno, a lo bueno le llamarán malo. Es que no quiero que me digan que yo soy un fanático religioso. Mire, esto está mal, esto no está bien y hay que mantener las líneas. Mire, el año pasado para esta altura, mi hija tenía una muestra de una academia de gimnasia a la cual iba. Y dice, bueno, justo era el 1 de noviembre. Dice, vamos a hacer todo de Halloween, todos se van a disfrazar. Yo le dije, ¿usted sabe qué es Halloween? Le dije a la señorita, a la entrenadora. ¿Sabe que es una fiesta satánica donde se consagran a los niños? Que es el día en el mundo donde más muere gente, porque está pactado por los satanistas del rango en el mundo. Le empecé a hablar de tal punto que, ¿saben qué? Se cambió la temática. Y era yo contra todas las mamás que decían, ay, qué lindo, nos vamos a disfrazar de calaveras, de muerte, de esto, de aquello. No, no está bien. Y cambiaron la temática. ¿Por qué? Porque una mamá dijo, esto no está bien. Y si usted la van a hacer, mi hija no va a participar. Ay, pero es la única muestra del año. Mi hijo no va a participar. Ahora, ¿en qué situaciones Dios te está poniendo a vos para que seas testimonio? Insisto, en tu escuela, en tu facultad, en tu trabajo, en tu familia, en tu barrio. Ya sean cuestiones corruptas o de mentira o de idolatría o de oscuridad. No, yo no me quiero pelear con mi suegra, pero tiene ella ahí esa estampita. Yo no me quiero pelear con mi mamá, pero ahí tiene San Cayetano. ¿Cómo que no nos queremos pelear? A veces lo hemos visto en hospitales, vamos a orar por un cristiano, está lleno de estampitas. Es que todos los familiares vinieron a poner. ¿Y cómo vos no puedes poner tu fe? Vamos a un funeral y lo oficia un cura. A ver si, pero si esa persona es que yo para no quedar mal con la familia. ¿Queremos presentar a un niño? No, ya lo han bautizado en la iglesia católica. Vamos a un casamiento, una fiesta. Ay, pero es que la música toda perversa, es que los familiares que pagan la fiesta han puesto, entonces todo es perversión, es alcoholismo, porque bueno, para no pelearnos. Y vemos cómo lamentablemente muchos ceden ante la presión para no quedar mal. Queridos, es un tiempo donde la voz profética de nuestro Dios debe ser escuchada a través tuyo. Hombres y mujeres que dicen, a mí no me importa que me critiquen, que se enojen conmigo, pero esto está mal. Esto le agrada a Dios, esto no le agrada a Dios. Vemos nosotros en el libro de Josué cómo él, cuando vio que el pueblo de Israel se había desviado por completo y adoraban a Baal, él se paró en el medio y dije, ¿saben qué? Decídanse. Si todos ustedes quieren seguir a Baal, síganlo, pero por mi parte, yo como jefe de hogar voy a decir que en mi casa y yo serviremos al Señor. Es tiempo de tomar este tipo de determinaciones. Y ahora los pastores incluso ya le deben haber dado, les van a dar indicaciones de qué cosas queremos limpiar en nuestra casa, limpiar en nuestra familia. Por más que te tengas que pelear con otro, por decir, ese altar no va a estar, esa música no vas a escuchar, esas malas palabras no se van a decir, esto no se va a permitir en mi casa, en mi trabajo, en los
grupos en los que yo estoy, empezar a marcar los principios de Dios, a dar nuestra vida por eso, porque vale la pena. Ahora déjame decirte cómo termina esta historia, porque aquel que se decide a ser el representante de Dios en la tierra no será jamás avergonzado. Puede ser perseguido, sí, pero dice las bienaventuranzas, bienaventurados son aquellos cuando por mi causa los persigan y digan toda clase de males contra ustedes mintiendo. Dice acá que cuando aumentaron las llamas, y es más, se quemaron los que aumentaron el fuego, fueron quemados los malos primero y los metieron. ¿Saben qué pasó? Que un ángel del Señor fue enviado adentro del horno para caminar con ellos. De hecho, los que veían de afuera dicen, ¿no habíamos arrojado 3 hombres ahí? ¿Por qué vemos un cuarto que está ahí dando vuelta? Era el mismo ángel del Señor que había sido enviado a protegerlos. Cuando vos te paras a hacer esa voz profética, Dios te va a proteger, te va a dar de nuevo gracia, autoridad, sabiduría para que puedas vencer el temor. Siempre va a haber temor, siempre va a haber intimidación, siempre va a haber crítica. Imagínense si nosotros tenemos que desaparecer de las redes por los que nos critican. Ahí está la pastora Ana, que es una homofóbica. No, esto está mal, esto es perverso, esto es pedofilia, esto está mal, esto es discriminación, esto es manipulación política, esto es corrupción, esto es mentira. Dios te ha puesto en un barrio, en una ciudad, en una facultad para que diga, profesor, usted no nos puede imponer el ateísmo. Profesora, esto no está bien, esto dice la Biblia, esto es verdad, esto es mentira. Y el Señor te va a respaldar. Amén. ¿Cuántos me dicen amén? Déjame leerte este versículo en el mismo Daniel, capítulo 3, versículo 28. Y dijo, exclamó Nabucodonosor entonces, alabado sea Dios, el Dios de estos jóvenes. Siempre, aún los que no creían, van a terminar dando testimonio. El Dios en el que creía, mira, ha confiado, mira, han venido, han orado, mira, dijeron la verdad, mira, wow. Ellos confiaron en él, desafiando una orden real, optaron por la muerte antes que honrar y adorar a otro Dios que no fuera el suyo. ¡Qué tremendo! Por tanto, versículo 29, yo decreto que se descuartice a cualquiera que hable en contra de este Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, y que su casa sea reducida a ceniza, sin importar la nación a la que pertenezca o la lengua que hable. Y miren que termina diciendo Nabucodonosor, no hay otro Dios que pueda salvar de esta manera. Fíjense que una hora antes les había dicho, a ver, ¿dónde está tu Dios que te va a defender? Y después termina diciendo, tu Dios es el verdadero Dios. Se va a evidenciar el poder de Dios cuando te manifiestes a decir sus verdades. Habla de Cristo. La causa de Cristo es más grande que nosotros quedar bien. La causa de Cristo es más grande que si opinan a favor o en contra, si te quieren, si te bloquean, si te critican. La causa de Cristo es una causa por la cual vale la pena entregar toda nuestra vida. Y miren lo que dice acá, versículo 30. Y después de eso el rey promovió. ¡Wow! Promovió a Sadrach, a Mesach y a Abednego a un alto puesto en la provincia de Babilonia. Dios no te va a desamparar, Dios no te dejará avergonzado. Dios va a hacer que aquellos que se animen a decir sus verdades sean puestos luego en alto. Y repasemos el proceso. Hubo una orden que contradecía los principios de Dios. Hubo una amenaza, hubo una sentencia de muerte, hubo una presión una vez más. Hubo de verdad una persecución con un espíritu de muerte intentando matarlo, pero luego la manifestación del poder de Dios protegiéndole y todo un reino diciendo, este es el verdadero Dios, y un ascenso para aquellos que dijeron, yo no voy a doblarme en otras rodillas que no sea del Señor. Así que en este mes yo te animo a pensar en algunas cosas. ¿Dónde Dios te ha puesto? ¿En qué circunstancias te ha puesto para que hables su verdad? Para que sin temor alguno no calles. Y quiero terminar diciéndote este versículo que está en Primera de Timoteo, lo hemos dado la semana pasada, ¿sí? Primera de Timoteo, capítulo 3, y habla de lo que es la iglesia, ¿sí? Dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad, amén. Dice aquí que lo que nosotros hacemos es poder sostener esa columna cuando todo lo demás se cae. Dice la palabra del Señor que la columna es lo que sostiene, es el que mantiene la verdad en alto, ¿sí? Entonces te pregunto yo, ¿en qué ambientes el Señor te puso para que digas la verdad? Capaz que sí, yo no soy influencer en las redes sociales, pero necesitas ser evaluarte de la verdad en tu casa, en tu familia, en tus amigos, en tu trabajo, en tu instituto, en tu propio entorno, donde Dios te puso para que seas esa voz profética.
Y si está siendo perseguido, intimidado, amenazado, vamos a orar para que todo eso caiga por tierra. El Señor mismo te dé valentía, te dé seguridad, te dé denuedo. El pastor Fico nos había leído la semana pasada una palabra en el libro de Hechos que dice que se le aparecieron los ángeles en medio de la noche, le dijeron a Pablo, no calles, sino habla, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y te vuelvo a decir esta palabra, no calles, habla, di las verdades, di esto está mal, esto no hagan con nuestros niños, esto no quiero que se haga en la escuela, da tu voz, es que soy minoría, no importa, ellos tres contra todo el imperio de Babilonia y el Señor los respaldó. Y te podría dar muchísimos ejemplos bíblicos donde el Señor respaldó de manera sobrenatural a aquellos que decidieron hablar por Jesús. Dar testimonio, no retraerse, no temer, que el Señor nos dé esa valentía, esa gracia, ese denuedo, porque la voz profética no va a ser acallada. Dice la palabra que densas tinieblas cubrirán la tierra, mas sobre ti será vista su gloria. Si estás en un tiempo donde hay a tu alrededor manipulación, mentira, cosas que sabes que no son verdad y has estado como yo no quiero, no sé qué hacer, este mensaje es para que cobres valor, cobres ánimo y te animes a dar la buena batalla de la fe, a hacer esa voz profética donde el Señor te puso y a cancelar todo decreto de muerte, de intimidación, de amenaza, porque el Señor siempre respalda a aquellos que son sus escogidos y que se animan a decir las verdades aunque cueste. Es el tiempo de que se hace esa voz profética, que hables quizás temas que nadie habla. Ustedes saben que como iglesia tenemos una causa muy fuerte para luchar, para hablar contra la trata de personas. Hoy en día vemos muchas injusticias, muchas manipulaciones y Dios nos ha puesto ahí para hablar. ¿Y sabe qué? Muchos cobran ánimo. Porque hoy lo que está haciendo, por ejemplo, la iglesia de Córdoba, frenando toda la perversión contra los niños, ellos se inspiraron en Tucumán, en lo que usted y yo como iglesia hicimos. Y muchos otros lugares están diciendo, ¡ay! Si se pudo hacer esto acá, si pudieron levantar la voz por las mujeres golpeadas, por las desaparecidas, si pudieron ellos levantar la voz por la libertad religiosa, por la igualdad religiosa, por la no manipulación de la política dentro de la iglesia. Si pudimos nosotros, el Señor va a usarte para que también inspires a los demás. Imagínate que te paras en el medio de esa aula donde ese profesor está intimidando con su pensamiento anti Dios y de repente hablas y otros compañeros cobran ánimo y dicen, ella también es cristiana, ella está pudiendo hablar, wow, los vamos a decir, no importa, no se trata de ser mayoría o minoría, no se trata del apoyo que vas a tener o no, se trata de dar testimonio de la verdad de Cristo. Amén. Padre Celestial, yo bendigo a tus hijos e hijas que están hoy escuchando este mensaje para que cobren ánimo, valentía, denuedo, que sean llenos de tu poder, Señor, para levantar esa voz profética en el lugar en el que tú les has puesto, Señor, en su escuela, en su facultad, en la oficina, en el trabajo, en el barrio, en las redes sociales, en su propia casa, con sus familiares. Señor, declaro que ninguno quedará avergonzado, que tú respaldarás a todos aquellos que hoy están dando testimonio de la fe, de la verdad, de la vida, de la familia, de la inocencia, de la pureza, de la anticorrupción. Señor, declaro que tú les das esa valentía para hablar. Señor, que su voz será escuchada, que llamarán, Señor, lo que es como si fuese, que manifestarán tu verdad y tu justicia en todo lugar. Señor, declaramos que ponemos un límite a las tinieblas, todas aquellas cosas que antes habías aceptado, que habías tolerado, que habías participado, incluso que habías cedido. El Señor hoy te da una gracia para que no cedas más, para que no retrocedas, para que no aceptes lo que sabías que era inaceptable. El Señor ahora te da un temor mayor para que temas su nombre y no temas el qué dirán. Declaro que el Señor te da gracia de lo alto para que puedas ser testigo y vendrá sobre ustedes el poder de Dios y me serán testigos, dice el Señor, llenos del Espíritu Santo. Tus palabras hablarán verdad, justicia y luz. Declaro que la luz prevalece sobre las tinieblas, que su iglesia se levanta para ser columna y baluarte de la verdad. Te bendigo en el nombre de Jesús. Amén.